vídeo que estáis por ver a continuación es bien distinto de aquellos a los que os tengo acostumbrados en esta tercera edición del blog de Ruta Inti 2025 Los Pueblos del Sol. Y antes de daros paso a las tres historias que lo van a componer, quería hacer unos pequeños apuntes. El primero de ellos es ¿por qué el título? ¿Qué pasa con 3 minutos? Y sencillamente es que en varios momentos de la ruta, el primero de ellos se ilustrará en la primera historia, cuando generalmente por las noches teníamos tiempo de verdad, quitándonos de horas de sueño, para contar una historia, yo solía decir, vale, os cuento esta historia en 3 minutos. Y esa era mi intención genuina, pero muchas veces la intención y la realidad no se corresponden, y esa historia que quería contar en 3 minutos acababa siendo contada en 40, 50 o 1 hora. En relación a esto es donde radica la esencia de estas 3 historias. La primera de ellas va a ser, como comento, de este origen, y tiene que ver con algo que sucedió en las inmediaciones del Pico del Manzor. La segunda de ellas tiene que ver con un rutero y algo que le pasó con su pasaporte. Y la tercera de ellas es quizá el mayor hito que yo he vivido en todas mis rutas, que tiene que ver con cuando aparecí en el periódico de Iquitos. Os dejo con ellas, disfrutarlas. Bueno, entonces, hoy Santi nos va a traer la historia de cómo la Sierra de Gredos de Ávila y el Machu Picchu cusqueño están íntimamente unidos. Santi, ¿te gustaría ilustrarnos acerca de este tema? Por supuesto. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los seres que nos acompañan, seres de luz, en esta maravillosa velada de 3 veces 3 minutos. Yo vengo a contar una de las reversificaciones de un mito muy repetido en la historia de la humanidad, que es el mito de Gilgamesh, pero adaptado a la ruta india en conexión con las montañas de Ávila y Segovia. Esto era una oscura tarde de invierno cerca de Machu Picchu, y un grupo de 170 humanos, y de donde pasaban, íbamos caminando en dirección al campamento base del Machu Picchu. Es un rellano esplendoroso, donde la energía que se respira pues solo permite a uno sentirse en conexión con la Pachamama y con las personas de su entorno. Íbamos caminando por unas vías de tren, por donde pasaba un tren que iba a pedales básicamente. Y cuando llegamos al campamento, pues fuimos a cenar, algunos fuimos a cagar, otras personas fueron a lavarse los dientes. Eh, Luego al final las personas que cagamos fuimos solamente como 5 o 6, especialmente en el baño de hombres, porque fue la cantidad de caca que fue necesaria para atascar esos váteres, que tampoco tenían una canalización especialmente romana, que se diga. Salió la luna, se apagó el farol y comenzó un cruce de caminos, de los que solamente se pueden comparar con, por poner un ejemplo, ese momento en que Aníbal cruzó los Alpes a lomos de elefantes, encabezado y dirigido hacia Roma, ¿no? Entonces, bueno, por uno de los trasiegos trashumaba Víctor, que venía, él dice de lavarse los dientes, pero probablemente de seguir atascando uno de los váteres que luego Pedro, sí, eso, Pedro de incontinencia, que era todo lo que tenía todo el mundo que pasaba por ese váter. Pues Víctor venía del baño, y, y yo estaba hablando con Loreto, donde fuimos un par de semanas después, y entonces se acercó Álvaro. Y yo no sé de qué estaba hablando con Loreto, pero en esa encrucijada donde 4 destinos se unieron,
por unas fuerzas místicas que todavía ni en el modelo elemental de partículas son conocidas, hubo una colisión que nos llevó a recordar la siguiente historia, en tanto que Álvaro, en uno de los azares universales, dijo, chicos, ¿a vosotros os ha contado Víctor su historia en la Sierra de Gredos? Y Loreto y yo dijimos, somos nubilados, no, cuéntanoslo. Y sobre nosotros se cernían los cernícalos y las aves altiplanarias de las mesetas de toda esa zona. Y entonces nos empezaron a contar, y pues esto, en fin, la historia la conoceréis muchas y muchos de vosotros, sobre todo los amigos de lo cierto y los buscadores de conocimiento, de cómo Víctor fue con dos amigos suyos buscando plata y encontró oro y subió a donde no tenía que subirse, en Gredos, donde había un tiempo más inclemente de lo que él se esperaba. Esa es la versión oficial, al final tuvo que ser rescatado por un helicóptero y demás, pero claro, lo que no sabéis es lo que pasó realmente. O sea, primer realmente venía en cursiva, este realmente viene normal. Víctor estaba allí caminando por el lago de Covadonga, o su equivalente en la Sierra de Gredos. Entonces, bueno, nos queríamos ir a dormir porque estábamos reventados. A la mañana siguiente nos teníamos que levantar súper pronto para subir al Machu Picchu a colonizarlo. Y entonces dijimos, venga, pues te lo cuento rápido, en 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Allí al final no paraban de pasar cosas y empezaban a salir seres y enseres de todas las esquinas y eso al final igual duró un poco más de 3 minutos, que es una de las razones por las que recordamos esta historia con tanto afecto y cariño, porque demuestra que, que el amor fluye en abundancia y es infinito. Bueno, que estaban Joja y entonces era Víctor. Y nada, pues eso, iban caminando. Aquí esto ya habían pasado claramente 3 minutos, cuando lo estábamos contando. Y pues claro, cuando pasan 3 minutos, pues se tiene que volver a reiniciar el contador, porque es que no... Ah, no, no, cuando habíamos hablado de todo esto había pasado aproximadamente un minuto solo. Llevamos un minuto de conversación. Nos contó que según iban subiendo, esto, a ver, en su momento fue sorprendente, pero realmente es una cosa que pasa mucho, que es que cuando te diriges a cualquier cima alta, sobre todo en España, llega un momento en que si no sabes el camino empiezas a ver a Edurne Pasaban doblando esquinas por los caminos por donde hay que ir. Y entonces, pues ellos empezaron a seguir a Edurne, a seguir a Edurne, a seguir a Edurne, hasta que al final se encontraron a Edurne de frente, Edurne Pasaban, y se dieron cuenta de que no era ella, que era su espíritu, era el espíritu de Edurne Pasaban. Es verdad, tu padre era Zeus. Y es como que él era la voz de la conciencia, ¿no? Se intentaba marcar el camino correcto. Pero claro, como si tuvieras que elegir a quién le harías caso, a la voz de tu padre viniendo tronadoramente desde el cielo como si fuera Júpiter, o a Edurne Pasaban, que literalmente te está señalando así, desde lo alto, diciendo por aquí sí, por aquí no. Pues, ¿cómo no ibas a caer ante semejante canto de sirenas, no? Y entonces, pues eso, nada. Edurne los llevó por el camino de la amargura y, y acabaron en una zona que tenía difícil salida. Quizá por eso, en su momento no lo pensamos, pero quizá por eso aparecieron los aliens, precisamente, como una manera de que esta historia pudiera continuar y de poder salir de allí, ¿no? Entonces, pues nada, no recuerdo muy bien cómo fue la interacción con los aliens. No sé si es, da igual, ¿no? Pues que había unos aliens allí, ¿no? Allí estábamos en el campamento, reunidas 4 personas así encaramadas, las unas hacia las otras, creando una especie de sinergia energética, mágica y simbólica que si el mundo hubiera sido un poco menos mundo, hubiera empezado a hacernos levitar ligeramente. Tal era el nivel de compenetración entre las que estábamos allí. Porque cada persona a cada rato se le iba ocurriendo una manera superior de retorcer esta historia. Y ya no se sabía ni qué era verdad y qué no lo era. O sea, esa noche se reinventó, se redescubrió la posverdad. De hecho, pasó a Zahara, la monitora, le dijo algo que sin venir, sin tener ni idea de lo que estábamos hablando, venía perfectamente a cuento. O sea, la gente de fuera iba también aportando la historia sin saberlo, yo creo, tan siquiera. Y luego se iba y seguía con su camino, ¿no? Todo eso bajo las estrellas del hemisferio sur. Y nada, y al final cuando llegaron al final del trayecto, el dinosaurio todavía estaba allí y no les quedó más opción que rendirse a los anales de la historia y ser rescatados por la Seguridad Social. Quien está escuchando esto puso aproximadamente 0,001 céntimos en que rescataran a Víctor. Sí, y nada, eso fue un poco lo que pasó y fue una experiencia muy bonita. Justo veníamos hablando que ha sido una de las cosas, una cosa muy intensa
de la ruta y que recordamos los dos con mucho cariño. Sí, así es. Así es. Con lo cual esa es la historia. Esa es la historia tal y como la recordamos a 21 de junio de 2026. Casi un año después de ser contada. Perfecto, perfecto. Obviamente. Muchas gracias por asistir al programa. Nos hemos quedado sin tiempo. Me marca algo así como -6 minutos. No sé qué significará. Gracias por venir. Gracias por estar. Nos vemos pronto, atentamente. Bueno, aquí tenemos a Manuel, rutero de este año de Burgos, y nos va a contar un poco su epopeya y odisea en relación al pasaporte. Bueno, pues nada, nos dirigíamos ya que teníamos nuestro vuelo para ir a Iquitos desde Lima y en la misma cola del check-in de repente sacó mi riñonera donde debería estar el pasaporte y no estaba. Yo sabía que no lo había sacado en el aeropuerto, entonces desde el primer momento yo ya lo doy por perdido, tenemos que perder el vuelo y ya me quedo con un monitor. Aeropuerto Internacional de Lima, suponemos que hay policía, debería haber. Vemos que hay como tenderete de helados, ¿vale? Quiero decir, donde se veía el ponche de una fiesta, pues ahí ponía policía, sin nada, sin ordenador, con papeles públicos por debajo, y yo digo, vale, ok, no había ningún policía. Entonces, bueno, preguntamos tal, y nos dicen, están en el cambio de turno. Ahora mismito llegan. Nos explicaron conciertamente, no, es que entran unos y salen otros. Y yo, pero aquí no está entrando ni saliendo nadie, aquí no hay nadie. Pues esa horita mismo llegan, era 1 hora de reloj. Vino nuestro amigo el policía y ya nos llevó a un sitio donde había algún tipo de ordenador o impresora, porque si no la denuncia se iba a complicar un poco. Llegamos al sitio, vemos a policías viendo TikTok y nos dicen que están muy ocupados, pero en nuestra cara estaban deslizando y con música. Entonces yo que estaba así mirándome, también estaba un chico de comunicación que estudiaba relaciones internacionales y pues nada, al final conseguimos hacer la denuncia. Había un vuelo a las 11 y otro a las 11:30. Entonces, básicamente hacemos una gincana donde cada sitio que preguntábamos si podíamos viajar solo con el DNI, con la denuncia, nos decían que no, o que preguntáramos a otra persona. Cada uno nos decía una cosa. El policía supuestamente nos decía que sí, pero después todas las aerolíneas nos decían que no. Entonces, cuando ya vemos que no podemos salir, pues vamos al consulado, que nos dijo en las relaciones que el consulado vas y te hace el pasaporte. Entonces, bueno, 1 hora de taxi a Lima, llegamos al consulado, solo me dejan entrar a mí, no al monitor, y bueno, él me dice que intente hablar con ellos para que pueda entrar él, tal, y bueno, pues nada, espero una cola, yo ya estaba en modo llorar de, bueno, que si la ruta, que si mañana un barco, si no llego en fin, un poco todo. Yo le lloro muy fuerte a la mujer y la mujer pasa olímpicamente de mí. Me dice que el pasaporte de emergencia es de emergencia, que lo que me puede hacer es un salvoconducto, pero eso es para ir a España, lo cual no me sirve, y que dice la cónsul que para vuelos nacionales debería poder. Entonces, muy guay. Yo le explico lo del aeropuerto y me dice que ok, pero que no. Que lo que tengo que hacer es tanto un papel por mi parte explicando la situación, otro de la organización y otro de la aerolínea diciendo que necesito el pasaporte para los vuelos nacionales. A todo esto yo seguía ayudándole de si podía entrar la otra persona, que era mi responsable, tal. La tía tiene 21 años. Entonces, bueno, hay un momento que ya le digo, perdona, es que no me estoy enterando. Y me dice, ¿pero qué pasa? Es que tengo un problema, le hago así. Y me dice, ¿pero qué tienes? Y yo, esquizofrenia. Y giro la cabeza. La tía al final me deja entrar bueno, Juanan es el monitor, que ya me estoy matando con lo del monitor. Entra Juanan, le vuelvo a contar la película, le llora un poco más fuerte, pero que nos dice lo mismo. Entonces salimos. Empiezo yo a escribir lo que me había pasado, él empieza a hacer el papel de la organización y mientras llamando a las diferentes aerolíneas. Las aerolíneas nos dicen, necesitas el pasaporte, pero no te puedo hacer el papel. Entonces todo muy guay y tal. Al final eran 5, hay una como que sí que hacer el papel. Y ya cuando le estamos dando el correo, porque claro, ya a cada aerolínea contarle toda la película, llorarle, tal. Estoy en el consulado además. Hay una que nos dice que sí, y ya cuando le estábamos dando el correo para que nos lo enviara, me quedo sin saldo del móvil. Se corta la llamada, todo esto que estábamos corriendo por Lima buscando una copistería para imprimirlo todo. Entonces ahí ya es el momento de
que nos quedamos estilo... Ya ahí es cuando se empieza a ver más la cosa, porque la embajada tiene un buen horario de 9 a 1, porque trabajar más de 4 horas de lunes a viernes era demasiado para la embajada. Entonces eran ya las 12:30, volvemos corriendo a la embajada a ver si por lo menos sacamos el salvoconducto, y con el salvoconducto intentamos llorarle un poco a la aerolínea de turno, ya ahí en el aeropuerto de Lima, pero nada. Sí que es cierto que ya a la vuelta ya como que le damos más pena a la chica. Hay un momento que dicen lo de la ruta Quetzal, la tía conocía la ruta Quetzal, hablan de Miguel Ángel de la Cuadra. Entonces estamos haciendo ya el salvoconducto, y cuando ven que mi vuelo pasa por México me dicen no, que es que sirve para España, hay que hacer el pasaporte. Entonces dice, bueno, me tiene que dar el ok y la cónsul. La cónsul se había ido a comer. Media horita era. Hasta las 3:30 estuvimos. Entonces bueno, estuve haciendo el papeleo, me tenía que hacer una foto. Entonces nos ves por Lima buscando dónde mierdas hacerme una foto. Hay un señor que nos coge y nos mete en una casa rara, se ve que es como una oficina turística. Viene una tía con un móvil, me dice, quítate los pendientes, y yo, perdón, y me dice, por tus padres, y yo, de verdad, haz la foto. Tengo la foto de cara de, mátame, por favor. Entonces me hace la foto tal, pasa un tiempo y son 20 soles. Yo me había dejado la cartera en el consulado con la mochila y Juana no tenía nada de dinero metálico. Entonces, nos pide el pasaporte, no tengo pasaporte, me piden el DNI, necesito el DNI, y que no salíamos por 4 euros al cambio. Entonces yo sudando, encima no íbamos tan bien de tiempo, al final le dejo el móvil, accede a que le deje el móvil, y le dejo el móvil y volvemos al consulado. Volvemos al consulado, luego fue la risa para buscar la casa esa por Lima sin el móvil, y al final, bueno, la encontré, pagué, pero bueno, estuvo gracioso. Entonces ya volvemos, estuvimos esperando, hablamos con policía de Extremadura, total. Llega la cónsul, que no, nos dice la cónsul que no, y empezamos a ayudarle todos, y al final lo tengo. Tengo aquí mi super pasaporte, que... a ver, que reventa. No lo he perdido todavía otra vez. Aquí está, es verde, es shiny el pasaporte, la verdad, bastante guapo. Qué guapo. Y cara de mátame, por favor. Estilo asesíname. Pero no se capta. Ya, Sí, bastante igual cara de asesíname. diremos, ya no, ya no, costó hasta coger el puto avión. Estilo, volvemos en el taxi de 1 hora. Luego después, de vez en cuando no había asientos, era ya el último avión, que salía a las, creo que a las 7. A las 7:20 o no, un poco más tarde. Ya no había tal y nada, pero ¿qué es eso? Que llegamos al aeropuerto y aún así seguimos y no conseguimos coger el vuelo. Finalmente lo conseguimos coger el vuelo. No se podía facturar. Entonces yo voy con mi bonita mochila de 60 litros, hacemos el check-in y me dicen que ni de coña, que mi hermano no pasa. Entonces me ves a mí, empezamos a sacar cosas y no, simplemente la estructura de la mochila no entraba. Entonces saco el metal, que era como la barra de metal que tenía, una vertical, y al final al tío le damos pena y conseguimos salir. Entonces vamos, ya eran como las 6, corriendo yo con todas las cosas tal, pasamos el control de policía, pasa el control de policía, Juana encuentra a otros ruteros de otro año, empiezan a hablar y yo empiezo a ver tal, claro, yo todo el día estilo, a partir de ahora voy a ser ordenado, no voy a poner las cosas. Pues yo aquí había metido todo. Lo había metido el DNI, había metido la cartera, las tarjetas de crédito, todo. Se me había caído. En el trayecto de 3 minutos se me había caído. Entonces empiezo yo ya en ese momento estaba desesperado. Empiezo a hablar con la del control de seguridad, no me dejan retroceder, habían pasado 2 minutos que se me habían caído, tenía que estar, pero no me dejaban retroceder. Entonces, nada, empezamos a hablar, que no está, yo ya era el momento de quiero llorar, solo que tampoco había comido ni bebido nada en todo el día, que había poco que llorar. Entonces ya, por lo menos tenía el pasaporte, eso sí, pero fatal. Bueno, viene el policía y nos lleva a la sala de máquinas a ver las cámaras. Entonces eran las cámaras de yo dejando las cosas, entonces tú en la cámara veías como yo dejaba todas las cosas, que ahí ya no estaba, se había caído antes, y de repente, de la espalda, me sacaba cual katana el metal de la mochila. Y el policía viendo la situación. Y yo así.
Encima el vídeo se repitió 3 veces. Me dice de ir ya para adentro, que me iba a invitar a una hamburguesa, tal. Estoy todo triste, la verdad. Que tampoco era tanto, era el DNI que se podía hacer, igual 100 pavos que ya, después de todos los gastos, pues bueno. Pero ya era simplemente anímicamente por orgullo. Y de repente se gira un peruano y me dice, ¿has cogido la riñonera? Y yo, ¿perdón? Sí, que estabas en el check-in, se te cayó, te gritamos, pero como ibais corriendo no nos oísteis. Entonces, claro, salgo yo corriendo. Todo esto a 10 minutos de que empezara el embarque. Salgo corriendo y que no dejan salir. No dejan salir, empiezo a llorarle, que me ha dicho un señor, que lo he dejado, tal. Total, hay alguien que me hace caso y me dice, vale, puedes salir, pero para entrar necesitas $12 en efectivo. Entonces, claro, si yo salía, bueno, dólares me refiero al cambio. Si yo salía y no tenía dinero en efectivo, yo no entraba. Salí. Yo salí, fui al counter de la aerolínea que me había dicho, voy, pregunto y me dicen que no han entregado nada. Entonces empiezo a preguntar a cada uno que nada, y yo desesperado, vuelvo al control de policía, intento pasar. No, que no puedes. Ya una persona me hace un poco de caso y me lleva al sitio donde hay que pagar. Voy al sitio donde hay que pagar, me dicen, sí, igual hay datáfono tal. No había nada. Y yo, no me jodas. Estilo, no me jodas. Yo estaba viendo la hora y digo, no me jodas. Entonces me ves que no había nadie. Yo digo, ahora viene no. Que ya me conozco la hora viene del Perú. Es que es verdad. La burocracia, el sistema del Perú es un dolor. Entonces nada, estaba justo objetos perdidos al lado. Y ya que estaba ahí, pues pregunté por preguntar. Y dice, sí, y yo, no jodas. Entonces de repente la saca tal, me la da, la abro y veo que solo está la cartera. Y yo, ¿y las tarjetas? Y me dice, es que la hemos repartido entre los policías del aeropuerto. Y yo, perdón. Es decir, cada policía tenía una tarjeta mía, en 3 plantas. Entonces yo me empiezo a correr por el aeropuerto, a buscar a los policías. Y hay un momento que en el momento que coge el DNI, digo, mira, que partan todas las demás tarjetas y que le den por culo al transporte de Madrid, la verdad. Pero de coña. Al final ya pude con el dinero pasar y corrí y llegué. Y llegué justo. Wow. Wow, Sinceramente no tengo nada más que comentar. pues hasta aquí. ¿Crees que nunca me has pasado por ver el pasaporte? Espero que no. Estilo, creo que el sufrimiento debería servir para algo, pero... Debería. Es que, no sé, mi sistema de recogida es... Yo cojo todo, lo recojo y si no queda nada, no debería haber dejado nada. Ese es un poco el sistema que habría que optimizarlo. O sea, mi objetivo final un poco del viaje era convivir con alguna comunidad indígena nativa y, y acabé llegando a que por el río Momón, que está por la parte de Nanay, que hay un distrito llamado Nanay en Iquitos, pues allí hay una comunidad de nativos boras. Entonces ya me había enterado de todo, fui con Hernán y con Chaume y lo que pasaba era que necesitaba sacar dinero para pagar el barco y luego para tener algo de dinero para dar allí a los boras. Que no había como tal un precio de ingreso, pero... Dios mío, esto se va a alargar, ¿eh? No había como tal un precio de ingreso, pero tenía que, pues bueno, lo suyo era llevar algo de dinero para comprar esas artesanías y demás. Y luego el barco de vuelta. Entonces, un motocarro me llevó a Punchana y saqué dinero del Banco de la Nación. Después fui a un sitio a comer tranquilamente, todo súper guay. Y entonces, como el dinero que tenía, me quedaban creo que 50 soles o algo así, lo tenía en un billete de 50 y me imaginé que lo mejor iba a ser tenerlo en billetes más pequeñitos, crucé la calle y fui a un grifo, a una gasolinera, porque debe de ser los sitios que mejor tienen para cambio. Entonces, yo en ese momento iba como súper despreocupado, iba súper tranquilo y no solía hacerlo, pero llevaba el móvil en la mano, no sé si es porque estaba hablando con mi tía o bueno, no me acuerdo exactamente con quién, pero vamos, que yo estaba hablando por el móvil y entonces de pronto, mientras estoy cruzando a mitad de la calle, un motocarro se para y me pareció súper raro porque me pareció como que querían tener conversación conmigo. Digo, ¿qué cojones hace un motocarro que no tener conversación conmigo en medio de la calle? En plan, era rarísimo, ¿no? Y de pronto agarran mi móvil, yo también lo agarré y claro, no es que el móvil sea algo como de súper buen agarre, ¿no? Entonces tiraron de él, se quedaron con mi móvil y arrancaron con el motocarro. Vamos, que me habían robado el móvil.
Entonces empecé a gritar en plan, por la calle, corriendo, con el mochiloncio, la segunda mochila, las pintas de turista que no podía con ellas, y empecé a gritar como de diciendo, mi móvil tal, señalando al motocarro, súper cabreado. Y entonces apareció otro motocarro que me dijo, sube. En plan, es que literalmente, o sea, era cosa de película, ¿eh? Yo estaba, lo que viene siendo flipando. Me subí, pero claro, yo estaba como súper shocked porque no terminaba de creerme lo que me había pasado y ya estaba, o sea, no estaba con un momento de lamentaciones, pero estaba diciendo, coño, en mi móvil está todo. Ya no que estuviese el blog a nivel emocional, que también, sino que es que sin el móvil no podía comunicarme con España, no podía sacar los boletos de los vuelos, o sea que es que estaba todo ahí, que sería una putada máxima el quedarme sin móvil. Por cierto, pausa publicitaria de que todo lo tengo, o sea, os estoy mandando este audio desde mi móvil, con lo cual hago pequeño spoiler al final. Entonces, básicamente, me subo en este motocarro que estaba eso tan shocked que me subí con la mochila grande y todo, o sea que no entraba, estuve parte del tiempo metido en simplemente el 50% de mi cuerpo en el motocarro, como si fuese, como si estuviese en plan en un barco pirata, a punto de abordar otro barco, porque no entraba. Y ya finalmente el hombre me decía, no, súbete, súbete, súbete. O sea, él había arrancado ya. Y entonces me quité la mochila, intentando calmarme, dejé la mochila dentro, dejé la otra mochila dentro y entonces empezamos a verles. Él me dijo, ¿por dónde se han ido? Y yo no tenía ni idea, simplemente sabía por dónde habían torcido, pero claro, entre que ellos iban en motocarro y yo corriendo al principio, que luego yo me subía al propio motocarro y que había ido un poco lento porque yo estaba con medio cuerpo fuera, pues les habíamos medio perdido. Pero básicamente le iba preguntando y había gente, yo flipé con eso, había gente que le decía por allí, y como que le iban diciendo las cosas. Yo ya, sinceramente, había una parte de mí que creía en la recuperación, pero ya más bien poca, ¿no? Y entonces, finalmente llegamos a un sitio y entonces dicen, está aquí, ha entrado en la casa. Y yo estaba flipando, dije, ¿cómo han conseguido, o sea, cómo hemos conseguido llegar hasta donde estaba? Entonces, de pronto, era una casa con la puerta cerrada, se abre la puerta, salen un montón de personas, ahora es cuando podría decir que con pistolas, y entonces la historia se habría acabado aquí, pero no, salen un montón de personas sin pistolas, y entre ellas está este chico que me había cogido el móvil, entonces veo que sale mi móvil, lo devuelve, y él vuelve a entrar dentro de la casa. Y entonces de pronto yo casi lo veo como si fuese un objeto ajeno, en plan, había sido algo tan raro durante los últimos 10 minutos que estaba de verdad fuera de mí. Y me dieron el móvil, vi que efectivamente era mi móvil, realmente simplemente miré la hora, miré por detrás que tenía el simbolito este del ojo y dije, vale, uff. Entonces vi que era mi móvil y entonces apareció pues todo el serenato, toda la policía de Punchana, la zona donde estaba. Eh, entonces, de primeras me dijeron que si quería hacer una denuncia, y esto es curioso, porque yo en ese momento, de pronto, toda esa ira que había sentido hacia ese chico, que genuinamente si lo hubiese tenido delante, no sé qué le habría hecho, porque me cabreé muchísimo, en plan, porque si además un móvil, yo no sé cuánto puede sacar por un móvil, pero un móvil que ya tiene tarjeta, que tienes que hacer un formateo, un móvil que además ya tiene 2 años, que está un poco para el arrastre. No creo yo que hubiese podido sacar mucho dinero, pero bueno. La cosa es que cuando vi un poco la casa en la que estaba, la situación y todo eso, dije que no quería poner denuncia porque me di cuenta de que hasta qué extremo tenía que estar esa persona para recurrir a eso, ¿no? Para recurrir al robar un móvil por la calle. Entonces, de pronto, en ese atisbo de empatía, decidí no hacer la denuncia. Aún así me pidieron datos, les di mi DNI español, mi nombre, eh, di un poco de todo, me hicieron fotos con el móvil. Los del Serenato, la verdad, como súper majos la policía, o sea, súper, súper, súper majos. Y bueno, pues poco más, la verdad. Después el motocarro me estuvo ahí como pidiendo dinero porque me había salvado y obviamente pues lo había hecho. Pero tampoco tenía yo mucho dinero y, o sea, literalmente tenía dinero prácticamente justo para el barco de ida, el barco de vuelta y luego el pagar algo a los Bora. Entonces le pagué un poquito más de lo que habría pagado un motocarro normal, le di 1000 veces gracias y luego me dejó en ese grifo al que creía haber sido capaz de llegar, pero un motocarro más alto, 20 minutos atrás. Y ya finalmente me dejó en dirección a Nanay una vez más. Cogí el colectivo
Y ya por ultimar la historia, que esto podrían complementarlo ellos, yo en ese momento estaba tan en shock y estaba sintiéndome tan inseguro que mi móvil ni lo saqué. En plan, sencillamente no lo saqué. Fui hasta Nanay, fui caminando, lo llevaba todo en el bolsillo, cogí el barco, hablé con el barquero, me empezó a llevar tal, y cuando lo saqué en el barco para hacer algún vídeo, alguna foto, porque estaba precioso el río Mimón, ya no tenía cobertura. Entonces, cuando yo más tarde llegué a la comunidad, les dije a Hernán y a Chaume que ya había llegado, que ya estaba todo bien y tal. ¿Qué pasaba? Que ellos sabía que no iban a ser 3 minutos, pero bueno, quien quiera escuchar esto, pues que pues chapo por él o por ella, ¿no? Pues ellos lo que se encontraron fue con esa noticia de que alguien había sufrido un violento arrebato y le habían robado algo. Ellos pensaron que me habían robado todas las cosas, así que ellos volvieron a Punchana, preguntaron, luego fueron a Nanay y hablaron con el barquero, y solo cuando el barquero les dijo que sí que me había llevado a la comunidad de Dos Bolas se calmaron, pero claro, yo en ese momento no tenía forma de hacerles saber que estaba bien porque no tenía cobertura y tuvo que ser un momento, pues eso, para historia de contar desde al menos dos perspectivas, ¿no? Ya faltaría la perspectiva del ladrón, pero esa no la tengo y sinceramente no sé si quiero tener. Así que ahí tenéis la historia de 3 minutos.